Vamos a ver la primera parte de la guerra, cuando ya empiezan totalmente las batallas, de 1914 a 1915, la guerra que iba a terminar en Navidad. Cuando la guerra comenzó, en agosto de 1914, esto iba a terminar en Navidad, era, mejor dicho, les iba a coger la noche para llegar a las batallas, no iban a alcanzar a vestirse de gloria. Empezaban a salir al principio con esos uniformes brillantes que las trincheras convertirían en ese gris plomizo que significa el barro. Esto al principio estaba sobrevendido, como cualquier avión, todo el mundo creía que esto era una maravilla. Y el absurdo se va desatando, y se va desatando sobre la base de los supuestos que no se van a cumplir. Entonces habíamos hablado cómo en el momento en que se produce la movilización general de las tropas rusas, los alemanes inmediatamente piensan que los van a atacar de lleno, pero no. Los alemanes, acuérdense que los alemanes quieren atacar Rusia, pero piensan atacar Francia. Y cuando van a atacar Francia piensan que eso es rapidito, que la van a atacar. Que van a atacar Francia, pero como no la pueden atacar directamente porque está muy bien defendida, se meten por el flanco que es Bélgica. Y habíamos visto cómo al meterse por el flanco que es Bélgica, han roto la neutralidad de los ingleses, de la neutralidad que los alemanes se habían comprometido a tener con Bélgica, y que Inglaterra se había comprometido a defender a Bélgica siempre. Entonces los alemanes no se les ocurre que cuando se metan en Bélgica, los ingleses en realidad van a atacar y van a respetar la palabra de defender la neutralidad de Bélgica. Así que cuando se meten los alemanes por Bélgica, inmediatamente Inglaterra declara la guerra y se mete de lleno en la guerra, sin querer. Inglaterra no quería meterse en la guerra, pero allá se metió, porque las cosas la empujaron a eso por un lado. También habían supuesto los alemanes que a Francia era pan comido, que eso era cuestión de meterse en Francia rápidamente, y eso era que iban avanzando y avanzando y avanzando, y ya llegaban, invadían Francia, acababan con ese frente y se devolvían a Rusia, que era con los que realmente se empezaban a enfrentar, teniendo en cuenta que Rusia había hecho la movilización general de tropas. Esto por eso era que la guerra se iba a acabar en Navidad, porque esto duraba poquitico. Resulta que habíamos hablado la vez pasada cómo los taxistas del Marne van a librar una lucha heroica y van a trasladar el ejército de París hasta el Marne, donde se va a dar la batalla en la que contienen el avance del ejército alemán. Al contener el avance, ellos sí logran entrar a Francia, pero no logran tomarse Francia como habían pensado. Entonces, de ahí no van a, digamos, ahí los trancan, y al trancar al ejército francés, se abre el frente occidental, y no pasa como habían supuesto, que derrotan a Francia rápidamente y se van a mirar a los rusos, que eran el objetivo, digamos, desde el punto de vista de la guerra de Alemania. Entonces, al no poder pasar de ahí, quedan estancados en Francia, y ahí es cuando van a empezar, al sentirse trancados, ahí van a empezar a hacer trincheras para hundirse dentro de los campos franceses para que no los puedan repeler, para que no los puedan sacar de allá. Pero ahí queda abierto el frente occidental, y el frente occidental, al quedar abierto, pone a Alemania en la situación de una guerra de dos frentes, que era lo que ellos querían evitar. Entonces hay un frente abierto que no se puede resolver con la prontitud con la que esperaban resolverlo, y no se va a resolver. Entonces quedan ahí enterrados en Francia por un lado. Por el otro lado, ahí empieza, entonces hay toda una parte que va a ser ese frente, y ese frente se va a ir extendiendo. Entonces el frente occidental es la parte de la guerra donde los alemanes están enfrentados con los británicos, que entraron por haber roto la neutralidad de Bélgica, y con los franceses, fundamentalmente porque están atacando Francia. Ese es el frente occidental. Entonces ahí, cuando se produce ese frente, va a haber un contraataque alemán en Aires, donde van a morir un montón de soldados alemanes jovenciticos que estaban recién reclutados y que se enfrentaron a tropas británicas profesionales. El ejército británico era profesional,
A eso se conoció como el Kindermord, la matanza de los inocentes, porque los muchachitos alemanes estaban recién reclutados y los otros eran super soldados. Y esa matanza va a ser como una premonición de cómo esto se va a volver una mortandad de jóvenes, va a devorar a los jóvenes de Europa. Entonces, a partir de ahí, el frente se va extendiendo y se va extendiendo y se va volviendo una zanja, haga de cuenta una chamba, como una cortada en la mitad de la cara, que se extiende desde el Mar del Norte, desde el momento en que entran los ingleses, hasta la frontera con Suiza. Entonces, esto va a ser un punto grandísimo, grandísimo, y va a ser pues una zanja gigantesca hasta la frontera con Suiza, que es la que va devorando por donde donde van empezando a drenarse los ríos de sangre que se van a comer a las generaciones más valiosas de los europeos, ahí en el frente occidental. Entonces, por un lado está ese frente occidental en donde están ahí atrapados los alemanes, han entrado, pero no pueden seguir avanzando como habían pensado, entonces no pueden resolver ese frente. Por el otro lado está el frente oriental. En el frente oriental, los rusos tenían, la fuerza de los rusos era que eran muchísimos. Todos los alemanes pensaban que siendo los rusos una cantidad, si los atacaban a ellos, pues les iban a dar muy duro, porque los rusos no eran ni que fueran los mejores entrenados, ni mucho menos, pero realmente eran muchos. Pero los rusos tienen compromisos con los serbios por el paneslavismo. Aquí va a haber un montón de panes y los panes se van a agarrar en la guerra. Pan significa totalidad en griego. El proyecto paneslavo, recordémoslo, es el que liga a Rusia con Serbia. Por lo tanto, Rusia tenía que defender a Serbia del ataque que los austrohúngaros le habían hecho por el asesinato del archiduque. ¿Se acuerda que por eso empezó todo el lío? Entonces resulta que Rusia tiene que defender a Serbia por el paneslavismo, que es lo que lo liga a Serbia. Y Austria-Hungría pensó que Serbia era pan comido, que eso llegaban y arrasaban a Serbia, y se acuerdan que el rey viejito serbio les dio una resistencia tenaz, y esa resistencia fue tan fuerte que logró parar a los austrohúngaros mientras entraban los demás en la guerra, mientras estaba Rusia. Entonces el supuesto que tenía Austria-Hungría, que eso pasaban por Serbia en un momentico y se devolvían, tampoco se va a cumplir. Nada se va a cumplir como lo esperaban. Todo el mundo se imagina que esta guerra va a ser de una manera y resulta de otra. Todo el mundo cree que va a ser corta, todo el mundo cree que va a ser gloriosa. Las guerras son impredecibles. Y una vez que empiezan, nadie se imagina cómo van a acabar, ni hasta dónde lleguen, ni cómo se extiendan, ni qué resultados tengan. Y la muestra más dramática, aterradora y absurda de esto es este conflicto en el que estamos, la Primera Guerra Mundial. Los austrohúngaros pensaron que lo de Serbia era cuestión de 2 días. Y la resistencia del rey viejito, que paró a los austrohúngaros mientras llegaron los rusos, hizo la diferencia en el frente oriental. Todos los rusos lo que hacen es que dividen sus tropas, porque tienen una doble lealtad. Tienen una lealtad con los serbios por el paneslavismo, y es porque Serbia es su parcero, su llavería, y tienen un compromiso de alianza con Francia, porque por eso están metidos en la alianza con Francia y con Inglaterra. Entonces, como Francia ha sido atacada por los alemanes, Rusia tiene que responder a Francia. Y como Serbia ha sido atacada por los austrohúngaros, Rusia tiene que apoyar a Serbia. Entonces dividen los ejércitos. Unos van al frente oriental y otros van al frente occidental. Con eso los rusos se van a debilitar muchísimo, porque la fuerza del ejército ruso estaba en la cantidad tan impresionante de gente que eran. Al dividirlos, ya no tienen esa superioridad. Y más adelante vamos a ver cómo la muy difícil situación de los ejércitos rusos va a terminar siendo el detonante de la Revolución de Octubre, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, están en el frente oriental y en el frente occidental, y no se cumple ninguno de los supuestos. Entonces van a atacar a Austria-Hungría desde Galicia y a Polonia, y a Alemania la van a atacar desde Polonia. Entonces ahí es cuando se va a dar la batalla de Tannenberg, y en esa batalla los alemanes van a derrotar a los rusos, cosa que tampoco se imagina ni siquiera los mismos alemanes, que ellos pudieran parar a los rusos. Y ahí surgen 2 personajes que van a tener un prestigio muy grande en las filas alemanas.
precisamente por haber parado a los rusos en el frente oriental. Esos personajes son Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. Ludendorff y von Hindenburg son los adalides, digamos, los artífices de esta victoria contra los rusos, de esta manera de parar a los rusos en el frente oriental, y eso les va a dar un prestigio muy grande frente a los propios alemanes. Entonces, eso, digamos, eso es lo que pasa en la primera parte. ¿Por qué hacemos hincapié en que vamos a hablar de 1915? Porque la guerra esta guerra es muy compleja, y cada parte de la guerra es distinta. Eso va cambiando de matices y de colores, y esto se va volviendo distinto, y los actores van transformando su participación en la guerra a medida que transcurre. Entonces esto es muy diferente lo que va a ser, por ejemplo, en el 17 o en el 16 a lo que va a ser en el primer año, que es en el 15. Es muy diferente, por eso nos toca ir mirándola poquito a poquito, porque eso se transforma de muchas maneras. Entonces, Austria-Hungría, el objetivo de Austria-Hungría eran los serbios. Ellos querían los serbios de almuerzo, por la venganza del asesinato del archiduque, pero no los pudieron servir de almuerzo porque los serbios no estaban para almorzarse. Se dieron realmente una resistencia impresionante. Entonces, siguen en la guerra, pero hay un momento en que los austrohúngaros se van a dar cuenta que no pueden contra los serbios, y que no han podido adelantarse, y que han perdido mucha gente. Para diciembre de 1915, ya en diciembre, esto ya no va a ser una guerra relámpago. Esto ya, hay mucha gente metida aquí, hay mucha gente movilizada. Los ejércitos, ahí entre chiste y chanza, los austrohúngaros, ahí como sin imaginarse la dimensión del conflicto, han perdido 2 millones de hombres en el primer año de guerra. Así que los austrohúngaros en la primera parte de la guerra ya están completamente debilitados. Van a seguir peleando, pero ya finalmente no van a poder hacer una diferencia militar sustancial, porque están increíblemente debilitados. Como ellos tienen ese arrume de pueblos de tan diferentes lenguas, y hay unos hablan eslavos y otros magiares, entonces los oficiales capaces de dar órdenes en las distintas lenguas de los pueblos eslavos contenidos en el Imperio Austrohúngaro van a morir en este pedazo. Entonces ya no va a haber quien cohesione esos ejércitos, y cada uno de esos ejércitos se va a disgregar en lados diferentes. Además, con el cuento de que por dentro ellos quieren ser naciones, ¿no? Muchos de esos ejércitos tampoco son partidarios del proyecto del Imperio Austrohúngaro, solamente que están metidos ahí. Entonces el Imperio Austrohúngaro, a pesar de seguir la guerra, ya no tiene con qué. Va a aguantar hasta el final, hasta que se muere el emperador, pero no tiene con qué, y pierde 2 millones de hombres en el primer año. O sea, esto no ha ni arrancado, y ya pierden 2 millones de hombres en la primera parte. Y todo va siendo un fracaso. O sea, Austria-Hungría, que es la que va a empezar todo el lío, va a fracasar en casi todas las empresas. Entonces, eso le va a dar toda la carga a los alemanes, porque los alemanes son los que en un momento dado van a tener que frentear todo. Entonces, Austria-Hungría, en ese momento, cuando ve que fracasa el ataque serbio, entonces trata de continuar, pero la guerra relámpago ya se pierde ahí. Ya, digamos, ya para este momento, la guerra continúa. Para 1915, ya la idea de una guerra relámpago, de un ataque fugaz a Francia, de un ataque fugaz a Serbia,